Hola a todo el mundo, muchas gracias por estar viendo nuevamente Giguar Mediterráneo. Esta semana tenemos el boletín número 3 de noticias de la semana perteneciente al 14 de noviembre del 2016 a la semana del 21 de noviembre del 2016. Empecemos pues con el boletín. La segunda noticia con la que abrimos el boletín, tristemente, es en Alepo. Nos vamos a Siria y anunciamos en el boletín número 1 la sospecha de que cuando se reprendieran los bombardeos sobre la ciudad de Alepo serían de una manera mucho más sangrienta y mucho más sanguinaria de cómo habían sido. Lamentablemente esas predicciones han sido ciertas. Alepo, de momento, después de los últimos bombardeos de Rusia y Bashar al-Assad, se ha quedado sin hospitales. Dentro noticia. En el primer boletín de Giguar Mediterráneo informábamos del inminente desastre que se avecinaba por la población civil de Alepo. Desgraciadamente esas predicciones se han hecho realidad y la coalición rusa y el gobierno de Bashar al-Assad ha vuelto a bombardear de manera despiadada la ciudad de Alepo, con una especial predilección por los hospitales. El bombardeo sistemático de hospitales es considerado un crimen humanitario que parece no importar demasiado. Los bombardeos de esta semana son considerados los peores de los últimos 5 años. 10 instalaciones médicas han sido atacadas, provocando que tengan que suspender su actividad. Médicos de Alepo afirman que de momento tienen 3 ambulatorios funcionando y que las salas de cirugía serán trasladadas a otros puntos. Médicos Sin Fronteras denuncia que el único hospital pediátrico de Alepo haya sido atacado en 2 ocasiones. Los bombardeos de esta semana se han cebado sobre la población civil con el objetivo de forzar la rendición de la ciudad. Alepo requiere de ayuda humanitaria urgente en temas de medicinas, personal sanitario, comida, etc. y todavía no se sabe cuándo la población civil podrá recibir esta ayuda. La situación es dramática, con unas oscuras perspectivas de mejora para la población, más cuando se acerca el duro invierno sobre la ciudad. La segunda noticia con la que continuamos es sobre la guerra de drones que va a hacer Donald Trump. Ese gran misterio que todavía no está del todo desvelado. De momento conocemos cómo ha sido la guerra de los drones de la administración Obama. Dentro noticia. La administración Obama se ha destacado por el uso extendido de drones de combate para la lucha antiterrorista. Se calcula que entre 2009 y 2015 se han realizado 473 ataques con drones, cobrándose la vida de 2.500 terroristas y más de 100 civiles. La herencia de muertos civiles por la administración Obama es de centenares. La cosa está a saber cómo será la administración Trump. La semana anterior abordábamos el tema de la política exterior de Trump a través de sus declaraciones en campaña. A diferencia de Hillary Clinton, que presentó un proyecto de drones durante la campaña, el caso de Donald Trump es más misterioso y puede que incluso siniestro. Declaraciones de Trump en 2015 en la cadena Fox decía: hay que arrebatarle sus familias, refiriéndose a los terroristas. Trump siempre ha defendido el bombardeo indiscriminado de posiciones de ISIS y estos tendrá que pasar por el uso de drones. De todas formas, actualmente Donald Trump no ha presentado un plan de acción para luchar contra ISIS, por tanto tendremos que estar a la espera de cómo se posiciona. Continuamos con el boletín, esta vez nos desplazamos hacia Irak y tenemos la triste noticia también de huida en masa de civiles iraquíes tras la que está siendo la batalla de Mosul, batalla importantísima que ya informamos en el primer número de este boletín de noticias Giguar Mediterráneo. Dentro noticia. La ofensiva sobre Mosul sigue su curso. El grupo Estado Islámico sigue perdiendo posiciones y barrios en lo que ha sido su principal bastión desde 2014 en Irak. Ello ha provocado la huida en masa de unos 14.000 iraquíes hacia Siria. 8.000 de estos refugiados se encuentran en el campo de refugiados de Al-Hol, en Siria, pero otros 5.000 se han desplazado hasta Raqqa, la capital del grupo Estado Islámico. Los motivos que se creen por los que han ido a Raqqa es por ser la única localidad habitable a cientos de kilómetros. Estas personas desplazadas, refugiadas, no se dirigen a zonas del Kurdistán iraquí por miedo a ser confundidas con miembros del Estado Islámico. De hecho, ACNUR cree que durante la ofensiva sobre Mosul habrá unos 100.000 desplazamientos de civiles huyendo de la guerra y los combates. Después de hablar de Irak, nos desplazamos a Turquía, también con una triste noticia sobre los abusos sexuales a menores. Al parecer el gobierno turco está haciendo un proyecto de ley para, digamos, legalizar la violación. Dentro de esta triste noticia. Turquía está poniendo en marcha una de las leyes más polémicas de los últimos años. El gobierno de Erdogan está apoyando la supresión a las condenas por abusos sexuales a menores si el culpable accede a casarse con la víctima. El pasado jueves tuvo lugar la primera votación donde ganó el sí a la espera de la segunda votación el próximo 22 de noviembre. La ley pretende incluir la puesta en libertad de los violadores si el crimen fue sin fuerza, amenaza o cualquier otra restricción de consentimiento, o si el agresor se casa con la víctima. De hecho, la edad legal para mantener relaciones sexuales consentidas en Turquía es de 18 años. Es por eso que distintas asociaciones de mujeres denuncian este proyecto de ley como la legalización de la violación en Turquía. Desde el Giguar Mediterráneo consideramos que se trata de una ley repulsiva e incompatible en los albores del siglo XXI. Estaremos atentos cómo se gesta la segunda votación para informar la semana que viene.
Después de hablar de Turquía, después de estar hablando de lo que ocurre en Irak, después de hablar de Alepo, nos desplazamos, digamos, aquí, a nuestro territorio, en este caso en Cataluña. El viernes pasado yo mismo presenté lo que viene a ser mi trabajo final de máster en estudios islámicos y lo hice acerca de la islamofobia. Y aquí presento los datos, las conclusiones finales de mi pequeño trabajo de investigación. Hice un pequeño estudio de cómo está extendida la islamofobia en la comunidad universitaria con personas que están, digamos, con estudios superiores. Las conclusiones, así a grosso modo resumidas, son que el 70% de la población que con estudios superiores de mi ámbito de trabajo, el 70%, como digo, carece de conocimientos de la religión islámica. Por tanto, eso es un caldo de cultivo para que el discurso islamófobo haga mella en ello. Pensar que el racismo, la islamofobia, la xenofobia se alimentan sobre todo del propio desconocimiento del objeto, en este caso el Islam. Como digo, el 70% de la población que ha entrado en mi estudio universitaria desconoce las bases básicas del Islam. Aparte también, lo que viene a ser un 50% de la población confunde gravemente lo que significa ser árabe, lo que significa ser musulmán. Más de un 80% de los participantes en este estudio consideraban que para ser árabe había que ser musulmán, y eso no es cierto. Tenemos el claro caso del Líbano, donde el 30-40% de la población del Líbano es cristiana, con lo cual ser árabe no implica ser musulmán. Y también tenemos la última conclusión, la que viene a ser la que ya va a calibrar más el tema de la islamofobia. He detectado que el 80% de los participantes con estudios superiores a mi estudio se aleja de posiciones islamófobas, pero tenemos un 20% de estos participantes que sí que están influenciados por este discurso islamófobo. Incluso hay un 10% que lo está muy influenciado, siendo este 10% que no quieren ni que sus hijos compartan aulas con niños musulmanes, ni que sus profesores sean de religión musulmana. Por tanto, de momento es un estudio que, como digo, una punta de lanza hacia futuras investigaciones, pero que lo que pretende hacer es visibilizar una realidad que ya se viene denunciando. Sor Racismo denuncia que en los últimos 2 años, de 2014 a 2016, las agresiones por motivos islamófobos se han incrementado en más de un 500%. Esto es el último informe de Sor Racismo de este año 2016. Por tanto, mi proyecto de estudio, mi investigación ha puesto de relieve, ha visibilizado un problema que está afectando a día de hoy. Y para cerrar el boletín, recordamos que hace un año, más o menos aproximadamente, fueron los atentados en la Sala Bataclan en París. Para ello, desde Giguar Mediterráneo, he querido recuperar un par de artículos que escribí en su momento, denunciando también el trato preferencial a ciertas víctimas del terrorismo respecto a otras. En el PDF que tenéis en la descripción del vídeo debajo podréis acceder al texto completo, una versión revisada respecto a la del año anterior. A grosso modo, el resumen de ideas es que considero, el título del artículo es "Sois racistas", denuncio cómo desde nuestra sociedad, digamos una sociedad occidental, en este caso en Cataluña, en España, se selecciona qué tipo de solidaridad debemos tener con las víctimas europeas respecto a otras víctimas del terrorismo de raíz islámica. Y pongo el ejemplo de atentados, del mismo atentado que hubo en Kuwait, como el ejemplo de la masacre de Guta de 2013, donde murieron 1.400 civiles, y cómo seleccionamos a través de la cultura la solidaridad que debemos tener con ciertas personas. El segundo artículo simplemente se reduce a una respuesta a diferentes críticas que recibió el artículo. Fue un artículo que tuvo mucha acogida positiva, pero también tuvo acogida negativa, entonces me vi obligado a hacer una respuesta a ciertas críticas que, como veréis, en el PDF lo podéis leer. Tenéis ahí el resumen, digamos, de las ideas que planteo. Hasta aquí llega el boletín número 3 de Noticias de Giguar Mediterráneo. Muchas gracias por habernos escuchado y recordaos que os podéis suscribir al canal de YouTube en esta pestañita de aquí debajo que pone suscribirse, que siempre nos ayudará a mantener nuestro trabajo, y también en nuestra página de Facebook os podéis suscribir. Recordar también que debajo tenéis el link a donde se encuentra el PDF, que es, digamos, en mi blog personal Mirando a Oriente. Recordar, debajo el link a PDF con todas las noticias que he ido explicando en este vídeo en formato escrito. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene, entre lunes y martes, depende de lo que me permita el trabajo. Hasta la semana que viene.